Ok, ahorita voy a hablar sobre Carlos Salinas de Gortari y su biografía. Nació en la Ciudad de México el 3 de abril de 1948. Sus padres fueron Raúl Salinas Lozano, senador y ex titular de la Secretaría de Industria y Comercio en el sexenio de Adolfo López Mateos, y Margarita de Gortari Carvajal, profesora y perteneciente a una familia de gran prestigio en el ámbito cultural de su época. Así es. Realizó sus estudios de primaria en la escuela Abraham Lincoln, de la secundaria en Héroes de Chapultepec, y estudió en el plantel Escuela Nacional Preparatoria con sede en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Y luego obtuvo la licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma de México, conocida como la UNAM, una de las mejores universidades de México. Entonces, después se dirigió a la Escuela Nacional de la Economía en 1970. Continuó con sus estudios de la Universidad Harvard, o sea, a ese nivel llegó, donde obtuvo la maestría en Administración Pública en 1973, la maestría en Economía Política en 1976 y obviamente el doctorado en Economía Política y Gobierno en 1978. O sea que era un experto en la economía, en la política. En las elecciones de 1988 se da el gran escándalo del fallo informativo de la cuenta de votos a favor del PRI, que hace que Salinas de Gortari quede como presidente de la República, y con esto se deja ver que quienes llevan el manejo y la cuenta de votos es el PRI. Carlos Salinas, en 1922, el presidente resolvió desaparecer la SPP, que es la Secretaría de Programación y Presupuesto en México, que fue incorporada íntegramente con todas sus atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y otra cosa que les tengo que decir es que se hizo la privatización de Telmex tras la administración de Gortari, ya que no se estaban dando las cosas como eran, porque de 10 casas que había, solo 8 no tenían teléfono y 2 sí, entonces era un poco de desperdicio para él. Entonces lo que hizo fue hacer una subasta donde había grupos extranjeros, pero el trato era de que solamente podía obtenerlo alguien dentro de México, no fuera extranjero. Y entonces el ganador fue Carlos Slim. El Tratado de Libre Comercio fue punto clave para Carlos Salinas de Gortari. ¿Por qué? Porque tenía la administración y estimó que México debía redefinir los términos de sus relaciones para llegar con los otros países, hacer contratos comerciales y redefinir el servicio de la década. Entonces, para el desarrollo de la economía mexicana fue un punto a su favor y eso le dio más puntos al presidente de México. Gortari hizo un programa llamado Solidaridad, donde se trata de que no solamente apoyaba a las personas, sino económicamente, dando créditos y servicios, o sea, el pago de servicios, y eso hacía que las personas tuvieran un punto a su favor. ¿Por qué? Porque el presidente estaba dando dinero, estaba apoyando económicamente. Uno de los orígenes malditos de los salarios miserables que se dio en México se dio en 1990, cuando Carlos Salinas firmó un acuerdo de ajustar los salarios con el líder de los trabajadores de la CTM, Fidel Velázquez, y los empresarios. Algo que pasó que en 1991, con el acuerdo de los diputados del PRI y el PAN, se ordenó quemar todas las actas de polémica de la elección del 88, para no dejar lugar a dudas de que él había ganado. O sea, ya no había manera de poderlo quitar de la presidencia, porque ya se había quemado todo lo del... El mandato concluye dejando una crisis económica y una devaluación de la moneda muy grande.